Cuando yo veo una imagen, no adoro al material de la imagen, sino a lo que ella representa. Yo me remito a Dios, no me quedo en la imagen, sino que voy a lo que es. Sí, me remito a Dios. San Juan Damasceno fue el que más estuvo en contra de esa herejía y que fue una herejía política, porque Constantino, para tener a todo el mundo contento, entonces no, prohibió los íconos y eso destruyeron imágenes lindísimas, milagrosas, inclusive imágenes milagrosas. Hay un estudio psicológico que dice, por ejemplo, que muchas de las rebeldías de los jóvenes es entre la nada y el regaño. Prefiero el regaño. Entonces los jóvenes se portan mal, digamos, no estoy justificando a todos, pues, sí. Pero mucho de eso es inconsciente. La persona como que busca una razón por lo menos para que lo miren. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a Conversando con los Caballeros de la Virgen. El tema de hoy estamos seguros que les va a gustar. Hace un tiempo atrás tratamos sobre las cosas que no debería tener un católico en casa, ¿sí? Sin la intención de querer denigrar de nadie. Hay muchas cosas que si somos católicos no deberían estar ahí. Si no ha asistido a ese programa, asístalo, búsquelo en nuestra lista de reproducción y complete el conocimiento con el de hoy. Las 10 cosas que un católico debe tener en casa. Es el tema del podcast del día de hoy, Conversando con los Caballeros de la Virgen. Estábamos conversando entre algunos y desde hace un tiempo queríamos meterle un poco más de ánimo aquí a los podcasts. Unos dicen que hay que cambiar la cortina, otros que hay que pintar la pared, cambiar el piso, etc. Bueno, la solución más rápida fue traer al padre José Bernardo, nuestro invitado del día de hoy. Salve María, padre. Salve María, padre Mario. Bienvenido, padre. La sonrisa del padre Mario ya dice todo, ya, cerremos el podcast. La manera más eficaz, más eficiente de... ¿No me dejó terminar? ¿No? Ahí ya inmediatamente ya interrumpió y mejor dicho, padre, bienvenido. Bueno, la manera de... Fenomenal, súper programa el del día de hoy, de verdad, súper programa porque es como entrar en la lucha del día a día por arriba, ¿no? Exactamente. Porque uno siempre piensa en lo de abajo y no sé qué, y qué hacer, y entonces cambiar la cortina, tal. No, vamos a empezar por arriba para solucionar el tema de raíz, como tiene que ser, y por lo alto, porque somos hijos de Dios y tenemos todo el poder dado por el propio Dios cuando nos acercamos a Él. Exactamente. Y bueno, como todo influye, ¿no? Porque si estamos hablando de esto es porque todo tiene una repercusión. Nosotros somos una composición de alma y cuerpo, ¿sí? Y no debemos hacer como que esa distinción de que o solo el alma o solo el cuerpo, ¿no? El hombre es un monolito, ¿no? Tal cual. Es esa composición que hace con que nosotros somos esa obra de Dios en la creación. Y todo repercute en nuestra casa, ¿sí? Total. Las cosas increíblemente, aunque no vamos a hablar solo de cosas materiales, pero también están contempladas aquí, y principalmente espirituales. Obvio está, como usted dice, por lo alto, y que de hecho es nuestro primer punto. Y bueno, que fue un tema que nuestro inspirador, el profesor Plinio Correa de Oliveira, trató ampliamente en las tendencias, juega un papel muy importante las cosas, ¿no? Sí. Hay una frase perdón padre, una frase muy interesante que es muy conocida, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que podemos decir lo mismo: mire cómo es su casa y te diré quién vive ahí. Cómo la persona tiene su casa, a veces uno puede ver cómo la persona se viste. Todo eso influye. Uno puede decir: no, es que yo soy súper católico, pero en mi casa no tengo nada que ver con la iglesia. Pues no es tan católico así, porque no lo está demostrando y su entorno no se ve bañado por esa catolicidad que la persona dice tener. Entonces son dos cosas que van de la mano. Yo no puedo tener una idea y no vivir en función de esa idea.
porque yo vi, mi entorno demuestra cómo es lo que yo soy. Por eso es muy importante fijarnos y decir, ¿será que lo que me rodea sí va de acuerdo a lo que yo quiero ser? Si yo soy un consagrado, lo que me rodea, ¿sí está de acuerdo a esa condición de consagrado? Es muy interesante, realmente, y va a ser muy útil para los que vean este podcast, por eso hay que verlo hasta el final, ¿no? Vale la pena. ¿Y por qué cosas? Porque alguien podría, no sé, 10 ideas que debo tener en mi casa. Una cosa etérea, así. ¿Por qué cosas? Porque Dios creó las cosas. Cuando está en el Génesis, el relato de la creación, entonces Dios creó la luna, Dios creó el agua, tal, y vio Dios que era bueno. Exactamente. Entonces, esa bondad que Dios le infundió a las cosas es que nosotros tenemos que hacer con que esa bondad esté en nuestra casa. Interesante, sí. Porque lo que no está unido a Dios, lo que no tiene el reflejo de Dios, pues ¿para qué lo vamos a tener? Hay que tener es las cosas buenas, las cosas que Dios vio, amó y vio que era bueno. ¿Y cómo juega todo esto, juega su papel, digamos, la influencia que hay en las personas, el estado del alma y las cosas, ¿no?, que tienen en su entorno? Recuerdo en una ocasión, una visita que hace muchos años atrás contaba un hecho impresionante, que una religiosa con un don datis gracia de esos contemplados en la doctrina católica, y conseguía percibir, una religiosa percibía muy bien dónde había una presencia negativa, ¿no?, preternatural. Y llega a una casa y una situación extrañísima, porque estaba así en la casa con la señora, no sé, la religiosa la invitaron ahí justamente porque sabían que tenía ese don para hacer alguna oración ahí en familia, etcétera. Y ella de repente, la que la estaba acompañando, que es la que me contó la historia, ve que... Es de primera mano, pues. Sí, ella lo vio, ella lo vio. Ya. Ella acompañó a la religiosa, que eran conocidas. Y de repente sale del segundo piso una persona, de una pared, de una puerta, perdón. Sí, ya. Tenía dones, ¿ves? No, pero peor aún, porque salió de una puerta, entró a la otra, inmediatamente entró a esa, salió por el primer piso. Y ella dijo, uy, aquí hay algo extraño. Ahí la hermana de las santas dice, no, vamos a hacer una pequeña oración, caminando por la casa. Y cuando llegaron a un cuarto, cuando iban a entrar y la puerta estaba abierta, no conseguían entrar. Y ahí cuando la religiosa, las tantas ve, había un Cristo, pero ese Cristo tenía una postura desagradable. O sea, era un Cristo, no era un Cristo. Blasfemo. Sí, no era para nada bueno. Y ahí la religiosa dijo, hay algo debajo de la cama. Abrieron debajo de la cama, había una imagen del demonio. Uy. Del tamaño de una persona. Y ahí fue todo un caso terrible, porque apareció después el chico, que fue ese que se vio saliendo de una puerta y bajando por la otra inmediatamente, saliendo por la otra. Y este joven después terminó pidiendo ayuda, porque él escuchaba una voz que le decía que tenía que buscar un órgano por todo Bogotá. Él tenía que encontrar un órgano específico, y la voz no lo dejaba en paz hasta que encontrase un órgano específico donde una persona que se había consagrado al demonio había hecho la composición de la música, pero no la había terminado. Nossa, señor, que Eso, pero es una película de terror. Sí, Pero eso es de... terrible. Dios mío santo. Y entonces esa voz decía, esa composición tiene que ser hecha y se tiene que terminar, pero tiene que ser hecha en ese órgano. Porque habían consagrado ese órgano. Sí, No, entonces él se iba por todas partes, por todas las iglesias, buscando el órgano, pero vea el empeño que colocaba esa voz preternatural en que esa música tenía que salir por la influencia que iba a generar. Qué horror, Ahí está. imagínate. Y ya había muerto aquel que hacía la composición, pero como que no cumplió la misión, entonces esa voz le decía, yo no lo voy a dejar en paz hasta que usted termine eso. Es impresionante cómo queda el vínculo, ¿no?, entre la acción y el objeto. Y tenía que ser con ese órgano, tenía que tener esas cosas, porque algo de lo que hacemos se impregna. Todo. Como una reliquia, por ejemplo. Exacto. Yo tengo una, no sé, algo usado por un santo.
algo de la presencia de ese santo quedó impregnado en esa religión, en esa ropa, en esa... Pero hay gente que cuando va a visitar, pues nunca ha ido, pero hay gente que han sucedido milagros, gente que va y se acuesta en la cama de la Madre Laura y sale Sí, curada. claro. Mm. Sí. No es porque la cama sea santa, es porque la que durmió ahí impregnó con su santidad y quedó una bendición en esa cama y por eso se dan los milagros. Ujú. Asimismo, Tal cual. Bueno, entonces como la persona impregna, las cosas también algo, Afectan, algo, algo hace. Algo, Sí, algo sí, hace, sí. algo comunica. Está en el pasaje del Evangelio, la hemorroísa que estiró la mano solo para tocar la túnica de nuestro Señor y tocó el manto así en la orla, así, en el ruedo y quedó curada. Impresionante. No tocó a nuestro Señor, tocó una cosa, Sí, un sí. manto. Y de por nuestro tocar el Señor. manto, él sintió que una energía salió de él. Y lo Exactamente. dice así, una energía salió de él, curiosísimo. Entonces hay que hacer con que las casas tengan. Entonces, así como las cosas son santas, ¿no? Entonces, bueno, hay que traigan la. Ah, ya se me olvidó. Eso sí, ¿ve? Ay, Bueno, fenomenal. Que Entonces haga lo creo que pueda el Exactamente. editor. Bueno, fenomenal. Esto sirve a manera de introducción de cómo es importante este tema de las 10 cosas que debemos tener en casa. Entonces, vamos, ahorita juiciosamente los tres estábamos pensando en esas 10 cosas y Preparando. bueno, hemos llegado aquí a una conclusión. Primer punto, padre, hermano Alfonso, vamos comentando que este es muy importante. Hablamos de este punto. Lo que decía el padre Sogaibi, ¿no? En otro programa él mencionaba, eso es un punto que alguien diría, listo, ¿cuáles son las 10 cosas ya? Me las Entonces la compro. lista que hay que comprar y dónde se consiguen. Bueno, este punto no tiene precio y no se puede comprar. ¿Sí? Monetariamente no se puede comprar. No se puede, sí. exactamente. Monetariamente no se puede comprar. ¿Qué es el estado de gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Sí, ¿qué es esto? Porque lo hemos mencionado en muchísimos programas, pero tal vez haya gente aquí de primera vez, si podemos mencionar así de paso, ¿qué es la gracia de Dios y la importancia de la gracia de Dios? El estado de gracia es lo más importante que nosotros tenemos. Porque claro, podemos como que explicar dos cosas. Primero la gracia, que es la gracia en sí. Entonces, la gracia es una participación de la vida de Dios en nosotros. Ujú. Así bien facilito. La participación de la vida de Dios en nosotros. La forma que Dios creó, se inventó para divinizarnos, para habitar en nosotros, para inspirarnos las cosas buenas, para confirmarnos en el bien. Eso se consigue por los sacramentos. Nosotros cuando somos bautizados recibimos la gracia santificante y esa gracia habita en nosotros. Cuando el alma queda en desgracia, porque ya no tiene la gracia, es por el pecado. ¿Cómo se recupera? Con la confesión. ¿Listo? Bueno, eso es como que en línea general es la gracia. Ahora, hay una cosa que nosotros debemos luchar para estar en estado de gracia. Ujú. En modo gracia, digamos, lo diría Sí. hoy en día. Hoy en ¿no? día, sí. Actualmente no No es es modo modo- avión, no es modo no sé qué, no, es modo gracia. De tal manera que yo todo lo que haga, lo haga en función de esa gracia divina, de esa gracia santificante, esa participación de la gracia de Dios en mi alma. Entonces, lo primero que hay que hacer es permanecer en estado de gracia. Yo no puedo entonces tolerar que en mi casa haya algo pues de pecado o una situación de pecado. Por eso Dios es tan fenomenal que Él instituyó un sacramento para bendecir la casa Interesante. y para que los cónyuges estén en estado de gracia, Claro. que es el Total. matrimonio. Por eso las parejas que no están casadas, en fin, yo no quiero hablar mal de nadie, no quiero juzgar a nadie, no estoy señalando a nadie, pero las personas que no tienen el sacramento y están viviendo juntas, bueno, aprovechen este podcast, aprovechen este momento de gracia y oficialicen ese matrimonio. Y van y se casan fenomenal, felices, con la bendición de Dios, para vivir en estado de gracia. Es lo que está muy bien simbolizado cuando se construyó el templo de Salomón, ¿no? Que Salomón hace una oración interesantísima, ¿no? No la tengo de memoria, pero en el fondo pidiendo a Dios que en ese templo
Dios atienda las súplicas que son elevadas de su pueblo, pues, las necesidades, etc. Y en respuesta, una nube toma cuenta del Fenomenal. templo de Salomón, y es esa nube que tome cuenta de nuestras almas, es como que ese estado de gracia, que es esa Fenomenal. nube que tome Ujú. cuenta de nuestra casa, es ese estado de gracia indispensable, porque eso se siente. Uy, sí. Total, Muchísimo. siente. total. Muchísimo. Se siente brutal. Sí. Cuando usted entra en una casa, se siente si está la gracia activa, se está ahí vivificando la familia con el don sobrenatural, con la gracia de Dios, o cuando es una familia en que Hay casas terroríficas, ¿sí han visto? sí, Pues uno entra, pues, nosotros por las visitas con la Virgen, pues uno por no toda la dice labor nada pastoral, muchas veces, pero uno a veces entra no. todo animado, ay, ¿qué es esto? ¿Aquí quién vive, por Dios? Y no es Exactamente. nada material, porque puede ser o muy lujosa o muy sencillita. Ujú. Es Pero algo que... algo así. Sí, Y se siente oprimido, pesado un ambiente. Ay, bueno, hasta aquí, hasta luego. Porque es Y esa duro. familia está peleadísima, entonces, odios, resentimientos, rencor, no tienen gracia, están en desgracia. Por Sí. eso es que es tan pesado todo. sí. Oye, ahí está, ¿no? Porque no me acuerdo en qué parte de la escritura dice que no, ¿cómo es? No se puede ni pronunciar el nombre de Jesús sin ayuda del Espíritu Santo, sin ayuda de la gracia. Todas las acciones que ellos hagan van a estar influenciados por esa desgracia. Hay gente que dice, todo me sale mal, no consigo hacer nada, no sé qué. ¿No será que le falta una ayuda del cielo? La persona no abre sus puertas para eso. Y se siente porque así como se siente la gracia en una casa, en un ambiente, se siente también un pecado. Mm. No sé si usted se acuerda al padre Dorilo, en paz descanse, que en una vez estuvo recorriendo una casa que le pidieron. Y él era una persona muy sensible en el orden más sobrenatural, preternatural, etcétera, también por don Un, de Dios. un religioso, un sacerdote salesiano, Ujú. hijo de Exacto. Don Bosco. Y él en determinado momento entra en un ambiente y él se pone a llorar. Y se sienta, se queda súper indispuesto, se pone a llorar. Y el ambiente era, como estaba decorado, era un ambiente bien, supremamente sano, e incluso era un lugar más dedicado a la oración. Y él se puso a llorar. Y ahí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras él como que tomaba Tomaba fuerzas, alientos. dice, aquí mataron a una persona. Nossa Señora, Dios santo. Y ese pecado está impregnado en este ambiente. Virgen Santísima. Imagínese. Imagínate. O sea, ¿cómo eso marca? Si se cometió un pecado en un lugar o si se hizo un acto de virtud, eso marca muchísimo. Por eso cuando uno entra en una iglesia, siente como que esa acción de Dios, porque pues es el lugar donde se vive, se alimenta la gracia, se revive el alma en el estado de gracia, justamente si está saliendo de la situación de pecado por la confesión. Uno entra a una iglesia y siente como que esa paz, esa tranquilidad, esa paz, esa tranquilidad debe sentirse en casa. En casa, en el estado ¿Cómo? de gracia. En estado de Exactamente. gracia. Viviendo en estado de Exactamente. gracia. No sé si ustedes fueron a Siena. ¿Usted, el padre fue a Siena? No fue. ¿Usted fue a Siena? Siena no, señor, ¿No? no. Bueno, uno va a la casa de Santa Catalina de Siena. Ajá. ¿Usted sí fue o no? No, no. Tampoco. Ay, pero allá un pasito y no lo llevaron. No, estamos de misión, padre. Bueno, y la casa de Santa Catalina de Siena es súper sensible en todo eso, porque, claro, ella hizo actos de virtud heroicos impresionante en su casa, entonces combates espirituales, actos de amor impresionantes. Ella se casó con nuestro Señor ahí en la casa, Impresionante. y usted entra y es una capilla, literal, o sea, es una casita. Está inclusive la habitación de ella y tiene una piedra de almohada, ¿no? Súper, sé, Qué impresionante. no, impresionante. Pero se siente mucho esa heroicidad de la virtud. O sea, usted lo anima a ser de Dios, a practicar la virtud. Por ejemplo, ella, ahí en su habitación, un día se le aparece Nuestra Señora con el niño Jesús. Y Nuestra Señora
ella le presenta dos coronas. Una corona de espinas y una corona así de gloria súper bonita, de oro, no sé cuánto. Y Nuestra Señora le dice que escogiera. Y ella escoge la corona de espinas, por eso ella también es pintada con la corona de espinas. Y ella es estigmatizada con la corona de espinas. Y cuando ella se pone la corona de espinas, Nuestro Señor les tira la mano y tiene un anillo. Y ella se casa con el niño Jesús. Qué interesante. Qué bonito. Súper bonito. Qué bonito. Y en ese lugar fue. Impresionante. Impresionante. Claro, una cosa de esas es como no va a marcar. Sí, Claro. marca. Marca el lugar. ¿Sabe qué? Evidente, todos no somos Santa Catalina de Siena, pero, Pero no crea. hombre, o sea, usted, no sé, le aparece en el celular un video, una cosa que le mandaron, que no sé qué, y usted apaga eso y no quiere ver una cosa indecente, tal. Eso es más heroico a los ojos Sí. de Dios que, no sé, un cruzado conquistando Jerusalén, que Claro. Santa Catalina decía no sé qué, que es su batalla, es Dios que le está pidiendo a usted fidelidad. ¿Y eso dónde lo va a hacer? En la casa. Sí. Padre, usted dijo una cosa que También. la expresión me parece muy interesante, de la heroicidad de la virtud. ¿Sí? Justamente una persona cuando es canonizada es porque ya se constató que practicó las virtudes en grado heroico. Y el mundo de hoy pinta que el que lleva la vida de la santidad, quien quiere ser bueno, es el tonto, el flojo. Al contrario, el bobo es al contrario. El canonizado es el que se constata eso, que fue Es un heroico héroe. en la práctica de la virtud. Fenomenal, claro. Porque vivir en estado de gracia no es un acto difícil. heroico. Es imposible. Eso es lo que enseña la iglesia. Es Exactamente. imposible. Si no hay gracias para ser fieles a las gracias por nuestra propia naturaleza, pues No se imposible vivir en el estado de gracia. Por lo tanto, quien lucha por vivir en el estado de gracia está detrás de esa heroicidad de la virtud. Fenomenal. Es el verdadero valiente, que muchas veces uno ve la juventud justamente que se va por otros caminos porque pintan lo bueno como lo tonto y lo malo como lo fuerte, lo resistente, y bueno, es al contrario. Y heroico es el papá que se controla sus emociones para corregir bien a sus hijos. Es la esposa que hace a un lado su egoísmo y quiere atender bien a su marido. Es el esposo que le ayuda a su esposa y la escucha y le da consejos. Todo eso es heroico. ¿Y eso dónde es? En la casa. Entonces la gracia divina, la gracia santificante, la gracia es lo más importante. Sí, solo perdón, nos acordamos cuando que pues en París tuvimos la oportunidad de visitar la Conciergerie, que es Ahí estuvo la alcaldía construyó San Luis Rey, como Sí. la alcaldía de París. A las tantas uno va María recorriendo, Antonieta. entonces uno va recorriendo el lugar y tal, todo un castillo muy bonito y tal. En determinado momento abrimos una puerta y hay un montón de gente, un ambiente de silencio, esos silencios que como que lo invaden a usted y uno queda así como que no le da ganas de mover nada. Aquí no se puede hablar. Pero Sí. algo así, sí. Cuando ¿En abrimos serio? la puerta, veníamos, claro, caminando, tal, abrimos la puerta así fuerte y 20 personas voltean a mirar como diciendo silencio. Y ahí, ¿qué pasó aquí? Ahí entramos así en silencio, estaban arrodillados rezando. ¿Y qué es esto? Pero no es iglesia, no ¿No es es una nada. capilla? O sea, oficialmente no, pero personas ahí rezando, tal, y entramos. Decía, en este lugar se vivió el martirio de María Antonieta. Era la celda donde La ella celda. dormía. Porque ella no murió ahí, ella murió guillotinada, ¿no? Pero entonces, ahí usted estuvo en la celda de el ella. sufrimiento de ella en el día a día, bien llevado, Impresionante. impregnó tanto el lugar que, claro, al entrar uno le dan una especie de tablet para que le va diciendo todo y va mostrando todo y tal. Pero la gente al cruzar esa puerta guardaba todo y quedaba en silencio, se arrodillaba a rezar. Turistas de todas partes. Era increíble. Impresionante. La gente entraba, sentía que ese ambiente estaba marcado por el sufrimiento de ella. Que fue un purgatorio para ella. Pero Sí, impresionante. la historia. Y que sacó lo mejor de ella. Claro. Exactamente. Es algo impresionante. Dejó Ahí de ella ilusión. vivió ese proceso de ese sufrimiento heroico, si se puede decir así, esa purificación, No sé. y el lugar quedó marcado. Era realmente impresionante. Todos esos turistas
lo veían a uno de religioso y le decían, oiga, respete el lugar. No, no, y ya sí, perdón. Entonces, chorde, Exactamente, no sé sí, qué, sí, está pero todo- estaban todos ahí rezando. Impresionante, realmente marcó. Cómo Impresionante. marca, ¿no? O sea, Marcó, hasta ese marcó. punto. Me acuerdo una vez que una persona que entró a la iglesia se había ido porque era agosto, entonces se fue buscando potreros para elevar la cometa con su hijo y en la búsqueda de potreros vio la iglesia y dijo, ¿qué es esto? Y pidió para entrar. Él entra a la iglesia, pero no, fueron cuestión de segundos. La persona que la recibió, un hermano que la recibió, entra a la iglesia, mira la iglesia y dice, ¿me puedo confesar? Impresionante. Impresionante. Porque vio esa invitación a la práctica de la virtud. Y eso es lo que hay que lograr en casa, que la casa sea refugio de los valores, refugio de las virtudes, sea lugar donde se vive en armonía, donde reine la armonía. No es Fenomenal. aquel ambiente que la persona no quiere llegar y entonces se queda trabajando un montón en la oficina porque no quiere llegar a casa porque va a encontrar todos los problemas Exactamente. o porque no quiere ver a fulano, mengano. Vivir en gracia es lo que hace que esta armonía sea el punto de referencia para todos los miembros de la familia. Padre Cuñita, porque tenemos que pasar al segundo, ¿no? Sí. Es un podcast de 10, Exactamente. ¿no? Y vamos al primero. Es que es que el más Va a importante. ser más Es tan importante. importante. Es una cuñita. Oiga, vayan y visiten la iglesia de Nuestra Señora de Fátima que tenemos en Tocancipá, en Cundinamarca, Colombia. Están haciendo un altar, gracias a Dios, Sí, por fin. después de 10 años de... Dios mío. Pero se está haciendo un altar porque este año se cumplen 10 años de 10 la años, dedicación sí, de la iglesia. Sí, 10 ¿no? años. en agosto. Oiga, eso está quedando Va a quedar muy no, bonito. Espectacular. maravilloso. Así que, pues, la cuñita vale la pena, vayan allá. La cuña, están en la misa y si alguien todo. quiere ayudar, que nos avise. No, y que ayuden también, claro, porque el altar se está empezando, Hay no que se está terminarlo. terminando. Bueno, Bueno, fenomenal. segundo punto, Segundo padre. punto. Es un poco polémico. Segundo punto, imágenes. Tener imágenes de nuestro Señor o de Nuestra Señora o de San José. Imágenes. Porque puede ser un poco polémico porque todos conocemos cómo corre por ahí, allá, acullá, de que No se puede tener no, imágenes, que en la Biblia que los dice que católicos no. somos unos idólatras porque no sé cuánto. Bueno, Impresionante. primero que todo, la imagen que tienen que poner antes de entrar en la polémica, empecemos de lo alto, padre. Claro. La imagen que hay que poner en el centro de la casa, que sea el pilar y donde todo como que lleva para allá, es una imagen del Sagrado Corazón. Tenemos la gracia Sí. de ser un país consagrado al Sagrado Corazón. Todas las familias deben tener la imagen del Sagrado Corazón. Bueno, tenerlos, ya sea un cuadro o una imagen de estas bonitas. Miren Tenemos qué aquí en el bonita. set. ¿Sí se ve los de la cámara? ¿Sí la ven? Pásenmela a mí. ¿Así? ¿Ahí se ve? Sí. Mira qué bonita. Es nuestro Señor mostrando su corazón y bendiciendo. Tener una imagen de estas, que las tienen en Tienda Mariana, ¿no? También sí. Pueden poner ahí el link en Tienda Mariana. Pero sobre todo es, Dios está bendiciendo mi casa. El centro de mi casa es nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que hacer todo para agradarlo a Él, porque es la casa de Él. Entonces, por eso es que Sí. nosotros debemos estar siempre bajo la custodia de algo que represente a nuestro Señor. Hablando del Sagrado Corazón de Jesús, hay una bendición de Sí, hay una bendición y una La intronización fórmula propia. de una Intronización, ¿no? imagen del Sagrado Corazón. En Es súper casa. bonita. ¿Sabe quién empezó? ¿Quién dio esa bendición? ¿Quién la compuso? ¿Quién? San Pío X. Fue San Pío Impresionante. X. Fue Sí. San Pío X que hizo, él mismo hizo Ya. todo el ceremonial para poder introducir la imagen del Sagrado Se Corazón. reúnen todos los miembros de la familia, tiene unas oraciones específicas, Sí, un momento espectacular. en que se coloca ya en el lugar. Es súper bonito. Muy bonita. Sea que lo haga un sacerdote, pero el ceremonial es para la familia. Ajá. Bonito. Es súper bonito. Súper bonito. Súper bonito. Hace poquito hicimos una intronización, bueno, el año pasado ya. Una intronización de la imagen del Sagrado Corazón en una sede nueva que tenemos, Santa Ana. Y fue el padre Diego, el superior de la Interesante. casa y tal, y quien la introdujo. Pero las oraciones y todo es de un padre de familia. Impresionante. Es Sí, súper sí, sí, bonito. sí, súper exactamente, sí, sí, sí. interesante. Sí, sí, Es sí. súper interesante. Esta está muy bonita, esta imagen. está muy Entonces, bonita. ya saben, antes de entrar en polémica, Sagrado Corazón, ahí puesto Sí, no en puede el faltar. centro de la casa, en la Claro. parte más importante. En vez del espejo,
Sí, de cualquier O cosa. la cualquier mancha cosa, artística de no sé quién. Literal. otras cosas, ponga ahí Uy, el sí, Sagrado ay, Corazón. venga, aquí. No, Pero bueno, imágenes, ¿se pueden tener o no, hermano? ¿Usted qué dice? evidente que sí se deben tener. ¿Sí? Y hay muchos hechos Hagamos un debate de eso. patiños de... Bueno, Nos convertimos hay un unos argumento. en Lutero, en otros No, Hay un también argumento podría in- ser en un podcast en vivo, que hay Sí, alguien sí, ahí que sí. siempre se queda ahí como que No, hay un argumento respondiendo. interesante escriturístico de las dos palabras, ¿no? Pesel y Teselm, que son dos palabras que en español se traducen como imagen y son las dos cosas que Dios dijo para hacer y son dos cosas distintas. A ver, ¿cómo es? Pero Sí, sí, ¿cómo a lo mí también me traducen? corcho ahí. Pesel, Pesel y Teselm. Teselm. Entonces son dos. Nuestro Señor dice Hola, hacer la imagen. Alfonso. No, porque dicen, hay Todo que está hacer, bien, hacerle- tranquilo. No, digo, es interesante porque hasta para uno, o sea, son esas cosas que cuando usted las entiende, usted descansa, Como que ¿no? Que usted ordena, dice, sí, ay, todo. Dios Sí, es sí. tan increíble que, exactamente, Dios habla de las imágenes que Dios manda hacer, porque hay partes donde Dios manda hacer imágenes, Ujú. utiliza una palabra, y cuando Dios dice prohibido hacer esas imágenes, utiliza otra. Ambas se traducen por imagen, Ya. pero no es que como yo digo, como yo traduzco, entonces Dios prohibió hacer imágenes, ojo, Dios prohibió hacer una y mandó a hacer la otra. Eso es súper interesante saber. Casi que Podemos- esa imagen prohibida es como el ídolo, ¿no? Sí, exactamente. Es una imagen de un ídolo, ¿no? Exactamente. Una imagen de lo sobrenatural. Y lo bonito es que cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, utiliza la palabra que es imagen, las que manda hacer. Porque Dios vinculó al hombre como su imagen. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, es porque lo hace parecido a él. Y son las imágenes que Dios da para unirse con los hombres, crear ese vínculo. Sí, justamente por eso el papel del Sagrado Corazón de Jesús, porque Él es el arquetipo Exactamente. para nosotros, porque Él se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues justamente Él es el punto de referencia para nosotros. Y tener esa imagen significa el punto de referencia para la familia es Claro, esa arquetipía que Dios creó, claro. que de Dios creó, Él es increado, la Ujú. segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a hacer una breve pausa y entramos rápidamente en esa polémica para poder seguir con los otros puntos que estamos atrasados. Conversando con los Caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los Caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Y continuamos con este tema, 10 cosas que debemos tener en casa. Todo católico debe tener en casa estas 10 cosas. Aunque vamos en la segunda, pero bueno. Sí, vamos un poco atrasados y Bien. justamente este que es polémico, pero pues, veámoslo rápido, que realmente no tiene mucho misterio, que es la licitud de usar las Claro. imágenes una vez que no estamos hablando de adoración, sino una veneración. Sí. Y además que cuando yo veo una imagen, no adoro al material de la imagen, sino a lo que ella representa. Yo me remito a Dios, no me quedo en la imagen, sino que voy a lo que es. Ujú. Sí, me remito a Dios. Y la iglesia tiene esa respuesta desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, es que Sí. eso no es que entonces que el señor que fundó un garaje, perdón, pues pero empezó a decir y no sé qué, no. La iglesia desde sus inicios ya, inclusive hubo una herejía, que es la herejía iconoclasta. San Juan Damasceno fue el que más estuvo en contra de esa herejía y que fue una herejía política, porque Constantino para tener a todo el mundo contento, entonces no, prohibió los íconos y eso destruyeron imágenes lindísimas, milagrosas, inclusive imágenes milagrosas, Impresionante. las destruyeron por miedo a definir las cosas como era. Inclusive a San Juan Damasceno le cortaron la mano, Dios mío. porque él estaba defendiendo. Pero la se la verdad. cortaron como pena por... Sí, por- por
por venerar imágenes. Ya. Había una pena y le cortaron la mano y él, todo desconsolado, se va donde Nuestra Señora, una imagen de Nuestra Señora, y le dice, madre mía, pero yo te defiendo y mira. Y Nuestra Señora se la pegó. Impresionante. Increíble. Entonces, o sea, no es que yo voy a adorar ese pedazo de yeso, ese pedazo de madera, no, porque eso es idolatría, eso sería Claro. Tesel. Eso es Pesel. Pesel. Eso es lo que no se Pesel, puede lo hacer. que no se puede hacer. Adorar un ídolo. Yo voy es a venerar lo que representa Nuestra Señora, Sagrado Corazón, los santos, porque son modelos de virtud y santidad, por eso también los santos se veneran. Eso sería Selem, Selem, que es una Exacto. veneración de las imágenes representativas. de las representativas. Que representa algo. Además, porque una cosa muy clara, que cuando Dios se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, que le dice, quítate las sandalias porque estás en terreno sagrado, tal, él vio la zarza ardiente, pero vio a Dios de espaldas. Dios no se le manifestó. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarna, Dios se manifiesta, Dios muestra cómo es. Y él mismo dejó una foto. Claro, Él literal. mismo se dejó una foto. Bueno, dos. El velo de la Verónica y el Santo Sudario. Santo Él Sudario. mismo dejó la foto. Entonces, pues que venga aquí a decir que el Deuteronomio, no sé qué. Bueno, podríamos rebatir cada una de las citas, porque las Sagradas Escrituras es un todo, no es solamente un libro de la Biblia. Es un todo. Y hay Sí. que verlo como un todo, ¿no? Y hay que verlo Exactamente. como un todo. Bueno, pero Y- para no ir tan lejos, ¿no? O sea, Dios le dice a Moisés que no puede hacer imágenes y más tarde le dice a Moisés que haga en el arca de la alianza, Imagen. ponga los dos serafines, Los dos serafines. encima. O sea, Sí. o Dios se llevó la contraria o están interpretando mal la escritura. Y Eso. obviamente Dios no se puede llevar la contraria, entonces. Total. Pues hay un dicho que es que frente a hechos no hay argumentos, ¿no? ¿Y cuántos milagros no se han visto de incendios, catástrofes, todo? Y la imagen Uy, queda hubo ahí. uno recientemente, ¿no? ¿Verdad que sí? Se incendió la casa, quedó totalmente Toda la negra. casa No y se el acuerdan. cuadro de la Virgen quedó ahí. Pero que era un Nosotros- cuadro en una estampa una de estampa de la cartón, Virgen. y no se quemó nada. Sí. Bueno, los incendios que hubo en En California. Sí, O señor. sea, las imágenes de los católicos Verdad, que no sí, habían participado en en ese acto blasfemo de ridicularizar a Dios, etcétera, no se quemaron. Y es que es delimitado así, tal. Sí. Algunas son montajes, se nota, pero son de verdad. Pero hubo casos que sí, sí, sí. Impresionante. Nosotros nos tocó en España una señora que fuimos con la imagen de la Virgen y siempre se le deja una estampa de recuerdo a la señora. Y como a los 2 meses mandó una foto a la señora. Mire, se incendió mi casa, todo, y mire. Y mandó el video, la señora caminando así en medio de las cenizas. Mi casita, no sé cuándo, no sé qué. Cuando pone la imagen que se le regaló intacta en la casa. Un hecho famoso de Colombia, la avalancha de Armero. Ajá. La primera casa que recibió toda la avalancha, una casa así medio esquinera, tal. Bueno, lo único que queda es donde estaba un pilar con la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Impresionante. Increíble. O sea, Téngalo. Tenga. Téngala, sí, ya, ya. Y Debe después tener van a en decir casa. que no sé qué, o sea. No. Y No, por es- favor, católicos, o sea, estudien un poquito, tal, porque son cosas que Sí, ya ya la vamos iglesia para ya allá, definió, ya superó hace miles de Sí. años y viene un cualquiera y hace con que la persona empiece a dudar. No, No. francamente, o ¿Verdad? sea, Porque no se formó y ya vamos, más Exactamente. adelante vamos para allá. pues, Entonces, imágenes. entonces, listo. Las palabras. Ya, Sí, ya. es que ya se Déjala me ahí, olvidó el dicho, sí. ahorita lo decimos. Vale. Bueno, sin contar que hubo apariciones de Nuestra Señora y de propio Nuestro Señor que ordenaban que se hiciese una imagen. Sí. Nuestra Señora del Buen Suceso. La Virgen del Pilar. A Sor Faustina también, Nuestro Señor le dice, tienes que mandar pintar el cuadro. Ay, Y y le no la dice dejaba cómo, en paz. le dice Y hay cómo, que pintar el sí. cuadro, hay que pintar el cuadro. No, y milagros en Colombia, padre, que tenemos. O sea, Muchísimas. primero Nuestra Señora de las Lajas, ella Ujú. Ella está viva y después se pone en una imagen, primero. Después, ¿se acuerdan? Uy, La de Cali, ¿cómo es? Nuestra Señora Señora Los de los Remedios. Remedios, que es una Señora. imagen precolombina. O sea, cuando los españoles vinieron y empezaron a hablar de Nuestra Señora, los indios, sí, nosotros la conocemos. ¿Cómo? Si no, es que la tenemos ahí. Es una imagen, era muy rústica artísticamente. Pero Nuestra está. Señora era ahí, el niño jugaba con los niños, tenía un chontaduro un chontador en la mano. O sea, después van a decir que no sé qué, por Dios. Interesante. Bueno,
Entonces, imágenes, Ya, hay, superado. tener una imagen. Ya Vamos a en el hacer otro un programa podcast, sí. Dijimos En el- qué imágenes no se podían tener. Como Claro. no compete a este podcast, no vamos a Claro, hablar no de vamos a eso. hablar Ya de eso. vean. El que no lo ha visto, véalo, sí. Que Dejen no hay ahí que tener en casa. la tarjeta ahí arriba y ya está. Tercer punto. Un lugar de oración. Uy, fenomenal. Eso es importante. Un lugar de oración. Un lugar donde la persona como que se conecta, perdón la expresión, tal vez no la ideal, pero Pero es- que se conecta con Dios. Que Un sabe... altarcito, Sí, una sí. capillita. sí, sí. O sea, obviamente la gente que vive en un apartamento pues no va a tener un cuarto solo capilla, pero Yo es un conozco lugar... varios. Sí, sí, también he visto. Y bien, Sí, bien sí. humildes, no, Ujú. no son apartamentos así súper lujosos de No. 10 habitaciones, no. Son 3 habitaciones, 2 habitaciones, pero tienen su espacio. su A mí me espaciocito. tocó ver una impresionante. casa súper humilde, súper sencilla, pero a las tantas la persona me dice, padre, venga, le quiero mostrar algo. Y ahí que, y la casa era súper pequeña, pero abrí la puerta, y abre la puerta, el lugar era el tamaño de un baño, y era toda, había ido a la iglesia, ¿no? Entonces, pintó todo de azul, le puso estrellitas, puso una imagen de Impresionante. Nuestra Señora y una banca, un genuflexorio. Dice, aquí yo rezo. Ah, qué Qué bonito. impresionante. Aquí yo me conecto, tenía, en fin, la Sagrada Escritura. Digamos, no todo el mundo tiene que cancelar un baño para poner una capilla en casa, pero sí un lugar donde la persona como que Ujú. voy a hablar con Dios. Destina un Fenomenal. momento del día para hablar con Dios, que es algo que uno tiene que hacer a lo largo de todo el día. Pero es interesante tener un lugar donde fácilmente se da esa conexión. Monseñor Juan era Matrimonio y Concilio. Él llegaba a Matrimonio y Concilio y su conexión era directa. Impresionante. Y él todo el tiempo que estaba lejos de Matrimonio y Concilio, él como que De Nuestra Señora del Buen Consejo. dependía de esa conexión, ¿no? Sí. Lo mismo, como que tener un punto de referencia para nuestra conexión con Dios. Fenomenal. Lugar de Impresionante. oración. Que puede ser en la misma habitación, Sí, 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 puede perfectamente. ser en un rinconcito en la sala, pero un lugar donde yo me pueda reunir en familia para rezar. Eso es Sí, súper es importante importante. también. Ujú. Porque no es solamente tener ahí, no, es usarlo. Claro. Hay que usarlo. Y en familia. Familia que reza unida permanece Sí. unida. Bueno, y es un lugar bonito, o sea, cuando una imagen, ¿no? Imagen y altares que despierten la piedad, ¿no? A veces hoy día se ha vuelto muy común imágenes de la Virgen que son como que muñequitos. Y ahí pues no es lo mismo, o sea, no, que despierte la piedad no ayuda, no facilita, al contrario, pone más difícil como que el encuentro con Dios a través de esos sacramentales, ¿no? Ujú. Lugar de oración. Cuarto punto. ¿Se acuerdan? El rosario. Bueno, Impresionante. ese es fundamental. Tener en casa, pero también llevar consigo, ¿no? Sí. Las dos cosas. Y rezarlo. Y rezarlo casa. en casa, eso sí. Total. ¿Se acuerdan ese rey? No me acuerdo el nombre de él. Que él le estaban invitando a rezar el rosario. No quería. Y en determinado momento dice, bueno, por lo menos póngaselo. Alfonso. Algo así. Alfonso X, no. No, ¿Le no. suena no, el eso Alfonso? es de Pero era un San- Alfonso. Era un Alfonso. eso sí. Bueno, O yo soy Alfonso. no, yo lo llevo y lo rezo. Ah, bueno. Y él dice, bueno, ponérmelo fácil, pero no lo rezo. Y él se puso el rosario. Solo era un rosario grande y todo el mundo se lo veía. Y él era el rey. Y por ser el rey, todo el mundo decía, uy, el rey tiene el rosario. Está Entonces, rezando el impresionante. rosario el rey. entonces todo el mundo empezó a rezar el rosario Qué impresionante. porque el rey lo cargaba en la cintura. ¿Se acuerda que esas eran las Las típicas horas de horas de teatro, teatro en sí. los campamentos? Buenísimas. Y ahí él muere. Y en la muerte, claro, el demonio tenía todo en su contra. Era una persona súper mundana que no Que no rezaba, No rezaba. propiamente. Pues no. No rezaba y no colocaba a Dios en el primer lugar en su vida. Era su carrera, su proyección, su. Y claro, el demonio empezó a poner carbones ahí encima de De la balanza la medieval. balanza ahí, por lo menos así es la obra de teatro. Sí. Y pone carbón. Y ahí él ve que, uy, perdí, estoy condenado. Cuando llegó la hora del ángel de la guarda,
sacó de una bolsa el rosario que el cabo llevaba a la cintura qué en vida. padre. Impresionante. Y ahí lo puso en la balanza y... Y el demonio, no, pero él no rezaba el rosario, no vale. Sí, pero muchos rezaron el rosario porque él lo cargaba. Que Impresionante. es esos rosarios los que valen aquí. Y le dieron otra oportunidad. No murió realmente. Él despertó y se dio cuenta que era una oportunidad que le estaba dando Nuestra Señora. Que es una historia verídica, Sí, sí, es vale verídica. la pena. Sí, sí. Pues por más que no sepamos qué Alfonso O sea, es, no nos pero, acordemos, sí, pero sí es una historia verídica. Podemos Ujú. averiguar para el próximo podcast, pero sí fue... O el fue que algo pasó. averigüe y dejen el comentario. Por También. favor, sí, fenomenal. Les dejamos tarea a los que lo Sí, vean. exactamente. Pero No, mira, padre, el rosario. del rosario, ay Dios Oh, mío cuánto, santo, ahorita Dios que mío. estuvimos en el apostolado del oratorio y tal, llevando a la Virgen por todo lado. Mire, cada cosa, cada milagro, cada protección por el rosario, era una cosa, pero Sí. son cosas absurdas así. Entonces, desde los niños que rezan para ganar un examen y ganan, hasta cosas de salud, necesidades económicas, pero fuertes, empleos, todo por el rosario, protecciones impresionantes Impresionante. por el rosario. O sea, de, de la persona, no sé, por rezar el rosario en familia, en la casa, se atrasa un poquito y, coge la moto y sale y se da cuenta de donde siempre paran, por Ay, donde sí. siempre, no sé qué, un accidente y una moto. Y la persona dice, Hubiera sido yo. hubiera sido yo. Qué impresionante. O sea, pero No sé. son cosas, hogares que se restauran solo rezando el rosario. Empiezan los cónyuges bravos y terminan Interesante. muy bonito. terminan Recuerdo una vez una reconciliados, persona claro. que, hace fue hace muchos años, una persona que tenía una cita, solo que ya habían coordinado que iban a rezar el rosario en familia, y bueno, hubo un atraso ahí logístico, etcétera, y el esposo se iba a ir. Ellos tenían una intención especial y la esposa le dijo, usted no se me va, si no reza el rosario aquí no se me va. Y él se quedó a regañadientes, rezó el rosario bravo, pero ahí hizo caso y se quedó en la casa y rezó el rosario en familia. Cuando termina el rosario dice, me voy, a ver si alcanzo a la cita que él tenía. Cuando estaba saliendo, en el lugar donde él tenía la cita, se dio un acontecimiento catastrófico que las personas que estaban ahí murieron, fallecieron. Eso fue una imagen, una Impresionante. visita de la Virgen aquí en Bogotá, Sí, ¿no? yo estoy... Impresionante. Sí, bueno, perdón. Dejando la No, historia. pero ser un poquito más detallado, pues O sea, nos pasó Eso pasó, realmente Literal. pasó. una imagen de una visita con la Virgen. Y fue gracias a que rezó el rosario Impresionante. que no estaba en ese lugar. Y con el que tenía la cita falleció. Sí, claro, Claro. claro. Impresionante. Pero pues ahí está el poder del rosario, la fuerza del rosario. Sí. Tal vez la persona no sienta la respuesta inmediata, como en este caso, pero usted reza el rosario, se está sintiendo como que si estuviera agarrado al manto de la Virgen el tiempo entero, ¿no? Impresionante. Hay un caso, ya fue contado en otro podcast aquí, de un psicólogo famoso, ateo, súper ateo y tal. Su esposa tuvo un cáncer, estaba desahuciada, y en el lugar donde vivían, desahuciado quiere decir no vamos a gastar más medicamentos en usted. El médico le dijo, no, usted ya no tiene tratamiento porque está desahuciada, entonces ya no más, vaya y espera la muerte. Y la señora no tenía tratamiento, quedó ahí esperando, y una amiga le regaló un rosario a la señora, que también era atea. Pero pues la señora dijo, bueno, me lo regalaron, estoy esperando la muerte, pues ¿qué más da? O sea, 15 minutos más, 15 minutos menos. Y le explicó tal, empezó a rezarlo, y después de un tiempo rezando el rosario se curó. Y el esposo dice, el esposo se convirtió porque es muy lógico, el señor es súper racional, y dice, lo único que hubo fue el rosario y ya. No hubo nada más, no cambió nada más en su vida. Pero después de rezarlo con devoción, por lo tanto me convierto, quiero rezar el rosario. Y se empezó. Ahora se dedica a difundir el rosario, ¿por qué? Porque es evidente, es Recuerdo evidente. un caso que durante la época del COVID, eso que la persona entraba porque tenía COVID y entraba más o menos bien, pero después salía en cajón de difunto. Los casos así que usted quedaba súper asustado. Entonces ya cuando entraba alguien, usted ya venga, prepárese porque Exactamente, usted no sí. sabe si sale o no sale. Era muy misterioso todo esto del COVID. Me tocó el caso de una señora que me pidieron que por favor la acompañara en su proceso
y durante el tiempo podía usar el celular. Claro, ella estaba en una zona de aislamiento, pero podía tener el celular. Entonces, de cuando en cuando llamaba y pedía para que se hiciera alguna oración, etcétera, etcétera. Pero la última vez que llamó, ahí dije, no, venga, entonces recémosle a la Virgen unas Ave Marías, porque ya ella llamó justamente, no llamaba seguido. Tampoco tenía mucho aliento para eso. Pero le habían dado la noticia que la iban a entubar. Entonces era Ya como era pena que... de muerte, digamos ya. O Casi. sea, sí, exactamente. Para quien había visto otros casos, si me entuban, ya me muero. Y ahí ella llamó, ahí, padre, me van a entubar. Bueno, entonces recemos, hagamos una oración. Empezamos a rezar el Ave María, no dio para rezar el rosario. Ahí se dio el Ave María, entró el médico, solo esas Ave Marías lo que dio, y se fue para ser entubada, y al otro día falleció. Y hablando después con las personas conocidas en la misa de difunto, etcétera, ahí contando eso, no, pero ella era protestante, no era Ay. católica. Ella le respondía a las Ave Marías, y sí, con mucha devoción, estaba súper entregada a la Virgen. Impresionante. Muy bonito, fue Ya emocionante. lo último lo que último, pudo ya. hacer en la vida fue pronunciar el Ave María. Que Yo no tenía conocimiento y no lo hice por contrariarla. Empezamos a rezar solo Ave Marías y ella respondía con una piedad, con una devoción Impresionante. impresionante. Y fue Nuestra Señora la que aprovechó esa situación para Uy, qué para impresionante. ayudarla y calmarla. Un hecho solo del objeto, si me permiten, porque tenemos que pasar. Sí, oye, sí. este Vamos podcast como está en el súper largo. cuarto. Yo no sé, yo no he visto reloj, pero, Estaba preocupado que sí. pero me pasó a mí. O sea, perdón, uno no puede hablar de sí mismo. Es lo más pedante y lo más chocante, pero es un milagro que presenciamos. Mi papá estaba súper enfermo, súper mal, tal, y se murió. Él se murió. Entonces nos llamaron desesperados, tal. Llegamos a la habitación. Yo no era sacerdote. No era padre aún. No, pero pues estaba con su hábito. Entonces, mi mamá no sé cuánto, que mis hermanas, hasta yo ni vi nada, me entré a la habitación porque era el padrecito. Claro. Entonces, entré a la habitación y estaban en reanimación y no sé cuánto. Y pues yo entré y lo primero que escucho es el médico, 20 minutos en reanimación y nada. Dios mío. Y yo dije, Eso, bueno, ya le llegó la hora, ¿no? Y apenas dice eso, levanta la mirada y ese padre, ¿qué hace aquí? Dice el médico. Y ahí le dice la enfermera, no, él es el hijo. Entonces el médico me hace como que, por favor, retírese. Le dije, solamente una cosa, me saqué el rosario, se lo voy a poner aquí y se lo enredé en el pie. Y salimos y todos pues un mar de lágrimas, pues imagínese, Claro. imagínese la cena, perdón, qué ¿no? duro, sí. A los 3 minutos sale mi papá vivo a No, cuidados padre. intensivos. Sí, señor. Sí, señor. Impresionante. Listo. No sé qué yo me quedé así porque me acuerdo que llamé al padre Manuel, mi papá se murió, véngase. Y salen con mi papá en la camilla, corriendo para cuidados intensivos, no sé qué. Él se revivió y el médico se saca así de película, ¿no? Se saca el sombrerito de ellos, no sé qué, el tapabocas. No era padre, ¿no? Padre, gracias. Yo siempre iba los primeros sábados No puede de ser. ustedes, Impresionante. allá en Medellín, en la parroquia de San Marcos, tal. Mi mamá me llevaba y yo siempre le cogía pereza al rosario, porque el rosario, Qué la misa me gustaba impresionante. mucho, pero el rosario no. Ahora con esto, padre. Ya, fijo. No, ya, fijo. Padre, Impresionante. 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 Muy emocionante. Impresionante. No sé, señora, yo estoy Así que, emocionado. rosario, por favor. Increíble. Tener rosario y rezarlo, o sea, tener en y- casa y llevarlo llevarlo. consigo, aprovechar el percurso hacia el trabajo. eh, es muy importante esta oración. Quinto punto, la Sagrada Escritura. Tener una Biblia en casa. Importante, clave. y leerla, ¿no? Ujú. Buscar un espacio para leerla, aunque sea de trechitos cortos. Corticos, aunque sea el Evangelio del día, Sí. tal, pero leerla y comentarla en familia, eso es súper importante. Imagínense qué legado tan maravilloso el papá o la mamá que a sus hijos
le dicen, vamos a escuchar el consejo que Dios nos va a dar hoy. Y abre las Sagradas Escrituras, un trecho del Evangelio, una cosita chiquita. No, ¿cuántos casos, padre, nos llegan de gente que dice, Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios no me atiende? A veces es cuestión que abra la Biblia, que tal vez la respuesta ya está allí. Y es la palabra de Dios, ¿no? Abra que Dios necesita que se ayude un poquito, quiere que usted se ayude un poquito para atender su voz. Sí. Es como cuando usted abre el libro... La Imitación de Cristo. Sí, usted no. El Kempis no que le falla, llaman. Tomás de Kempis, Sí, Imitación de Cristo. Lo mismo con la Sagrada Escritura. Está en un momento de aflicción, abra la Biblia. San Antonio del Desierto, él se convirtió un trecho de las Sagradas Escrituras, que él era riquísimo y tal, y preguntándose qué Dios quería de él, tal, llega a la misa y están leyendo justo el trecho de no te preocupes, si mira los lirios del campo, no tejen ni hilan, ni siquiera Salomón se vistió con tanto esplendor, tal. Fue la respuesta que él necesitaba para su problema vocacional. Sí. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado nosotros mismos que son... Nosotros tenemos la gracia de rezar la liturgia y leer trechos de la Sagrada Escritura tal, en oración. Y usted dice, este era lo de hoy. Sí, este era lo de hoy. Gracias. Este era tal, Mucho. un trecho, un salmo. Ahí está. Pum, tenga. Buscar un espaciecito, Un a veces es eso. Querer es poder. A veces es un versículo. Un versículo, ¿cuántas palabras tienen? 5 palabras, tal vez un poco más algunos, pero es muy corto, pero tiene una sabiduría, pues... Impresionante. La Pues sabiduría divina. literal. Sexto, sacramentales. Para aquí era... Hay ya un podcast hablando de los sacramentales. Sí. Me acuerdo haberlo hecho con usted. ¿Usted estuvo? Sí, con ¿Yo estaba usted. también? Sí. Ya no me acuerdo de qué Fue hablamos con en usted. el podcast. Bueno, hay unos de sacramentales muy buenos. Y los sacramentales, bueno, todos saben que es un sacramento, es una señal sensible que produce la gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo. El sacramental es instituido por la Iglesia, no produce la gracia, pero sí facilita la gracia y fortalece la gracia. Y entonces esos sacramentales son para la casa, existen. Ujú. Entonces el agua, el aceite, el agua bendita, el aceite, la sal. Es súper importante tener esos sacramentales. Y pedir la bendición en la casa con los sacramentales, ¿no? Y bueno, si un sacerdote puede ir, pues muchísimo mejor, tal, llevar eso. Y tenerlos, tienen ¿no? oraciones propias, ¿no? Claro. Para que Agua pidan bendita, esa- ¿no? Que el agua agua bendita, el bendita. poder que tiene el agua bendita. el poder del agua bendita es Uf. impresionante. Santa Teresa se bañaba en agua bendita. ¿De Cogía el verdad? balde de agua bendita y se lo echaba así. Pero, es Santa Teresa, no También española. es ella, es un sí. poquito. Dios mío. Pero el poder del agua bendita es impresionante, es impresionante. Bueno, Perdonar lo que los pecados escuchábamos hace veniales. poquito, exactamente, Sí. perdona los pecados veniales. Ni Nuestra Señora puede perdonar un pecado venial, el agua bendita sí. Sí, una gotita de agua bendita, persignarse una gotita de agua bendita, perdonar los pecados veniales. Eso es un sacramental, la sal, el agua, bueno, y los que recaen sobre las personas. Y ese es el otro punto, digamos. Ajá, el 7, El sacramentales. Sacramentales para la persona. Para la persona. Listo, entonces hay muchos sacramentales. El rosario mismo es un sacramental. Sí. El escapulario, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, una cruz, bendecir los alimentos, Ujú. la bendición de un papá o de De una una mamá a mamá, sus hijos, Sus hijos. persignarse saliendo, pasando al frente de una iglesia, una capilla, etcétera, donde está el Santísimo Sacramento. Todos esos son sacramentales. Detente. El detente, el Sagrado La Corazón, cruz del perdón. la cruz del... No, es que mire, La cruz de San Benito. La si cruz de nosotros San nos podemos Benito. hablar de sacramentales, todo. Aquí nos... Sí, La pero verdad a es veces son armas que la iglesia pone a nuestra disposición en las distintas luchas que enfrenta uno en la vida con sus distintas fases, y muchas veces es eso, ¿no? ¿Cuántas personas llegan así pidiendo un milagro porque no puede vender su terreno? Vaya a ese terreno y póngale medallas de San Benito y medallas milagrosas, que era lo que hacíamos, ¿se acuerda cuando estábamos Claro. buscando y es aquí donde Nuestra Señora quiere? Seguro que sí.
pongo unas medallas de agua, unas medallas de la Milagrosa. Monseñor Juan lo hacía también. Sí. Lanzaba así. Y al poco tiempo, San Juan Bosco también lo hacía. él hacía eso. Cuando se estaba construyendo la iglesia y el monasterio en el Retiro, allá en Medellín, habían momentos de invierno brutales y que no dejaban avanzar nada. Y usted sabe, en una obra, ¿no? Claro. Cuando no se trabaja, se paga gratis. Claro. Y lluvias y no sé cuánto. Aparte de las bendiciones, eran medallitas para que la tierra no se diera, para que no sé qué, para que la zapata fuese bien hecha, no sé qué, y está ahí todo fenomenal. O cuando hay un rebelde en casa o una persona pasando por una situación difícil que ni se sabe qué es, póngale ahí en el colchón Sí. la medalla en San Benito, la medalla milagrosa, que eso tiene un efecto impresionante. Bueno, el beato Alfonso Tobías Ratisbón Ratisbón, se convirtió solo cargando la medalla. Y La se le cargaba. aparece a Nuestra Señora. Sí. Y Nuestra Señora le infunde todo el catecismo. Ah, Hágale, padre, ya. Padre, listo. Ah, yo Octavo sabía. punto, catecismo. Después la persona llega a otro y le dice 3 versículos de un libro de la Biblia y se cambia de religión, y no se formó. Tenga el catecismo en casa, están ahí todas las respuestas. Católico Sí. ignorante. Futuro protestante. Uy, no Ahí sabía eso. está. Sí. Ese es un dicho muy dicho, popular, pues. Sí. Bueno, no queremos ofender a nadie, pero pues es eso, Pero ¿no? pues, Si es así. sí. Si la persona primero no tiene convicciones porque no tiene conocimiento y no le aplicó un poco de tiempo, de estudio a la Sí. doctrina católica y en el catecismo, que es súper interesante, está todo ahí. ¿No? Y si no, bueno, no quiere leer el catecismo, bueno, vida de santos. O sea, ahí podríamos decir no solo catecismo, sino como una biblioteca Sí, libros que alimentan su o algo alma. que alimente la vida espiritual. Entonces, los libros, programas como estos, sí. véanlo en familia, etcétera. Ahí, Hasta películas Sí, de sí. santos. bueno, Ay, hay ¿verdad? libros Claro. que sí o sí. Santa Teresita se sabía de memoria la imitación de Cristo, ¿no? Así. Se la sabía de memoria. Y jugaban así de niños, los tíos decían, ven tú, a ver qué dice en el capítulo tal, párrafo tal. Y ella lo libro decía de tal, memoria. Está por libros. Por libro. Y yo lo decía de memoria. Santa Teresita se lo sabía. Wow, no Cantidad sabía de eso. mártires de la guerra civil, que ahorita los van a beatificar varios. Ellos en la celda lo único que pedían era la imitación de Cristo. Ellos decían, tráigame un Kempis que yo con esto paso al otro lado. Y lo hacían de verdad, Qué flash. porque alimenta el alma. Y hablando del Kempis y la imitación de Cristo, reforzando lo que usted dijo, vea, consígase la imitación de Cristo. Sí. Así, Haga la las venden prueba. así, es muy interesante, porque los venden De chiquiticos. bolsillo. De bolsillo. Vea, usted haga así. Yo creo que nos falta ese punto aquí. Y usted lo pone, ponga el dedo donde le abra. Vea, eso no falla. No falla. Es Es impresionante. No es falla, no falla. impresionante. No falla. Es No falla, impresionante. no falla, no falla. No lo haga jugando, pero no falla. Ujú. Usted abre el libro y está la frase que usted necesita para ese día o para esa situación. Sí, tal cual. Bueno, catecismo, imitación de Sí, Cristo. alimente su alma. Es Alimente que- su alma, exactamente. de Tenga verdad. cosas que le alimenten su alma. Podcast católicos, Sí. el que le expliquen la doctrina católica, que Vidas usted de tenga santos. argumentos para crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, devoción a los santos. Fórmese. 9. Convivio familiar. Uy, Convivencia fenomenal. familiar. Convivencia Importante. familiar. Sí, Ah, compartir muy en importante. familia. Sí, Que tener sean unas espacio. crispetas, no sé, cualquier Sí. cosa. No, a Conversen. veces es cuestión de, por lo menos, comer en familia, ¿no? Mm. Cada uno Sí. come en su cuarto. La persona en mesa, comparte su más teléfono. con el celular, con Que el con todo, televisor, sí. que con Es muy difícil. saludarse. Es lo mínimo, ¿no? Hola, Pero no mamá, se hace. Lo ¿cómo mínimo, pero hoy amaneciste? día, sí. Papá, ¿cómo Sí, sí, amaneciste? lo mínimo y no existe. Son cosas básicas, inclusive de educación. Eso es muy bonito. La persona sale o llama. Ahí los costeños hacen mucho eso. Bendición, mamá. ¿Cómo está? No sé cuánto. Primero, antes de decirle hola, ¿cómo Sí. estás? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bendición. Y le da la bendición a la Bonito, mamá. sí, Es bonito. súper bonito. Bonito. Entonces, Muchos problemas se resuelven con un saludo, con una preocupación, un mero gesto de amor, un mero gesto de estima, de afecto, hacen muchísimas cosas, ¿no? Cantidad de casos de personas cuyo hijo, no sé, fallece
Y la mamá se reprocha y dice, "Y si yo lo hubiera dicho esto tenía en mente, y si yo lo hubiera, y solo por un Pues saludo, yo creo que una a cosa todos... así". Hay un estudio psicológico que dice, por ejemplo, que muchas de las rebeldías de los jóvenes es entre la nada y el regaño, prefiero el regaño. Entonces los jóvenes se portan mal, digamos, no estoy Ujú. justificando a todos, pues, Sí. pero mucho de eso es inconsciente. La persona como que busca una razón por lo menos para que lo miren, Llamar la atención. llamar la atención, y Ujú. se portan mal. Ahora, pues no lo haga por ese lado, hágalo por el lado bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Qué trajiste? Tal. Yo sé que a algunas personas no les gusta que les pregunten mucho, pero pues Sí. por lo menos Sí. compartan, vivan en familia. Eso es. Ujú. Eso ¿Ese era es el verdad. 9 o el 10? El 10 es limpieza y orden. Uf, Sí, tener la casa en orden y limpia. el lujo del pobre es la limpieza. Sí. Sí. Y la es limpieza lo más cumple un importante. papel impresionante. El doctor Plinio siempre decía, donde hay suciedad hay demonios, Mm. donde hay limpieza hay ángeles. Total. Por eso se dice una conciencia limpia, Ujú. porque no Ujú. tiene pecado. Sí, sí, sí. Es lo mismo, la casa limpia, pues es más acogedora, es más rica, que huele rico, que no sé cuánto, tal. Eso refleja muchísimo. Un sacerdote nos contó que en una casa de la comunidad había un ambiente así, se estaban peleando mucho, y el padre no sabía qué hacer, no sabía de verdad, no, pues, y se le ocurrió una idea. Dijo, bueno, hoy vamos a hacer una salida pedagógica, vamos a hacer un super paseo, los mandó a todo el mundo a un parque, bicicletas, no sé cuándo, no sé qué, y los mandó a todos y se quedó él solo, no, yo tengo que preparar no sé qué cosa. Y los mandó a todos y se fue todo el mundo. Al final del día llegaron todos así cansados, tal. ¿Sabe qué hizo él? Se puso a lavar todos los baños de la sede. Impresionante. Él, de padre superior, lavó todos los baños de la sede. Y cuando llegaron al día siguiente, pararon todas las peleas, paró todo. Él decía, ¿por qué? Porque, bueno, es un acto de humildad, primero. Pero segundo es porque en un ambiente, lo que usted decía, un ambiente limpio, hay bendición. Y Qué es flash. impresionante. Ok, creo que Corrimos con- en los últimos, pero Sí. es que Daría para hacer un podcast de cada Buenísimo. uno, cada punto. Es impresionante. Bueno, esperamos que puedan sacar el mayor provecho de este podcast. Padre, si puede dar una bendición, pidiendo para que Así es. si faltó algún punto, Nuestra Señora pues lo coloque en el alma, en el corazón de cada uno, pero que nos conceda la gracia de llevar a cabalidad y seguir estos consejos de estas 10 cosas que debe tener un católico en casa. evidente es un tema que no se agota aquí en este podcast, no son solo 10, son muchas más, pero bueno, creo que el primer punto de la gracia divina es lo más importante y de ahí se van a abrir muchos horizontes. Entonces esta bendición sea precisamente para fortalecer esa gracia divina en todos y cada uno de los que están participando y nos están acompañando en este podcast, por ustedes, sus familias, que la gracia santificante sea fortalecida con esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.